Por los pasados días les hemos estado presentando a ustedes un cuadro bastante claro, una radiografía de cuáles son los factores que inciden sobre la conducta de la violencia juvenil, ¿verdad? Hicimos el perfil de los jóvenes que tienen este tipo de conducta antisocial, hablamos de los confinados, hablamos de los problemas que ha habido, inclusive de las faltas, inclusive fuimos a varios estudios en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico de esta conducta, y ayer que les mencionamos, desde que hace 20 años esto se había estado detectando, pero obviamente es importante darle seguimiento a la seguridad suya y la mía y la de todos los puertorriqueños en este tema. Vamos a ver estos próximos datos que le queremos presentar con relación a ustedes a las causas que fueron identificadas en aquellos estudios y cuáles son los diferentes niveles que estábamos hablando con los profesionales de la conducta humana, de dónde se tiene que atacar el problema de la violencia juvenil, que comienza, mire, desde lo más básico, el primer nivel, que evidentemente es la familia y el hogar. Este es el primer punto que tenemos que atender, cada cual en su entorno personal, sus hijos, su familia y muy particularmente también lo que tiene que ver con la responsabilidad en el segundo nivel, que es, mire, en la escuela, en la comunidad. Así que vamos de pequeño hacia más grande en términos de las estrategias, donde el gobierno y donde la sociedad tiene que atender familia, escuela, comunidad. Luego los municipios. Los municipios son unas herramientas fundamentales en las actividades deportivas, las actividades de prevención de la conducta de la violencia, las condiciones de las escuelas y ser un apoyo al gobierno central, que precisamente es el cuarto nivel, que es la región, que es lo que tiene que ver a veces con los distritos que llamamos, donde se planifican acciones concertadas del gobierno central y obviamente a nivel de toda la isla, cuando son ya planes que se integran de múltiples agencias y sectores no gubernamentales. Ahora bien, ayer les dábamos estos 5 elementos que son básicamente el consenso de cuáles son esos factores principales en la conducta de la violencia juvenil. Deserción y baja escolaridad. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos es, bueno, ya tenemos la radiografía, ¿cuáles son las soluciones o cuáles pueden ser algunas de las propuestas para comenzar una discusión? Les voy a mencionar muchas de ellas que ya están fundamentadas con estudios, inclusive con buenas iniciativas de diferentes partidos en programas de gobierno, pero que han sido muy difíciles de implantar. Lo primero, el fomento de la educación preescolar. Ahorita vamos a ver unos datos sorprendentes de un último estudio que se hizo en la ciudad de Boston sobre este tema y muy particularmente los proyectos de los Head Start. Incentivos por progresos académicos y sobre todo, mire, estrategias entre octavo y 10º grado, porque el año noveno, el 9º grado, es donde mayor cantidad de estudiantes se convierte en desertores escolares. Ya sabemos que ese año es clave en el sistema de educación pública, por lo tanto tenemos que tener una estrategia particularmente en ese espacio de tiempo. El desempleo, estrategia para municipios con altas tasas de desempleo. Tenemos un problema que es que hacemos estrategias uniformes cuando tenemos, por ejemplo, el municipio de Guaynabo, aquí donde estamos, que tiene el desempleo más bajito en Puerto Rico, solamente un 3.4%, pero usted compara, por ejemplo, con Guánica o Maricao, que anda por un 15 o un 16%, usted no puede hacer la misma estrategia en Guaynabo que la que tiene que hacer en Maricao, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que haber estrategias a base de sus realidades. Aumentar el incentivo por trabajo, los ingresos para los jóvenes que estudian y trabajan, que haya unas exenciones y unos beneficios en términos de la pobreza, el desarrollo con lógica social. ¿Qué es esto? Señores, que si viene una fábrica nueva, no la pongan en el mismo municipio que tiene un desempleo bajo. Incentive al gobierno para que vaya a un municipio que tiene un desempleo alto. Es decir, que usted ataque el problema social a base del incentivo contributivo. Frenar la conducta antisocial, los sistemas de restauración. Hay que imponer responsabilidad. Un joven rompió una pared, tiene que pagar y tiene que responder por ese daño. Hay que resarcir los daños, así aprenden lo que es la disciplina. Los beneficios a los padres tienen que estar también atados a la matrícula y a la asistencia regular a las escuelas. Y bono, incentivar las graduaciones porque la deserción escolar es un serio problema. En la población penal, cómo bajar los problemas de reincidencia, los sistemas de bonificación tiene que estar atada a la escolaridad. Señores, nuestros presos tienen exactamente el mismo problema de la deserción escolar. El 9º grado es básicamente el nivel de escolaridad promedio. Programas de mentoría post-sentencia para exconfinados y este es importante, el sistema de monitoreo para la sentencia por 18 meses, porque en 18 meses es cuando usualmente el exconvicto vuelve a delinquir. Así que el monitoreo tiene que ser precisamente en ese espacio de tiempo. Ahora bien, miren este estudio que salió recientemente y quiero mencionarlo porque este tema de la educación preescolar de nuestro sistema de educación es fundamental.
Nosotros tenemos un sistema de educación que empezó en sexto, termina en grado, ¿verdad? En kinder, luego termina en sexto, y por ley se aumentó hasta grado 12. Pero un pequeño cambio nada más de comenzar una educación formal en edad preescolar, 3, 4 años. Miren los cambios dramáticos de este estudio que duró 20 años y que tenemos que hacer algo similar en Puerto Rico. Cuando un estudiante entra a un sistema de educación formal desde la edad preescolar, miren los cambios. Durante 20 años pudieron medir que se reducen las incidencias de indisciplina en casi el 1%, se gradúan de escuela superior más de un 9% de estudiantes que, comparado con que no estuvo educación formal preescolar, toman el College Board cuando llegan a su grado 12, el 12% en incremento. Entra a la universidad un más 18%, reducciones en las bajas académicas de un 10%, se gradúan de universidad o el oficio que escogen, 16% de aumento y terminan su bachillerato en 4 años, miren, un aumento de 3%. ¿Qué quiere decir eso? Señores, pequeños cambios en el sistema educativo traen grandes resultados. Estos son ejemplos de medidas que han sido exitosas. ¿Qué tenemos que hacer los puertorriqueños? Señores, tenemos que tener unos planes estructurados, fundamentados, pero sobre todo que podamos utilizar nuestras herramientas, nuestro talento para resolver un problema social que nosotros mismos hemos creado y nos corresponde a nosotros como puertorriqueños resolverlo. No es para echarle la culpa a nadie, no es para echarle la culpa al gobierno federal ni a quien sea, es que asumamos nuestra propia responsabilidad, estudiemos este problema y yo tengo el convencimiento firme que aquí hay el talento, que tenemos las personas indicadas para desarrollar planes exitosos como muchos de estos y que pueda haber una reducción significativa en la violencia juvenil en Puerto Rico, que es el deseo y la aspiración de todos los puertorriqueños. Pasamos con Felidán. Bueno, Jorge.